Centro de Estudios en Derecho Penal Económico de la empresa CETPE, tiene el agrado de compartir esta tarde con el profesor Alcides Chinchay, quien es fiscal supremo adjunto en lo penal y quien el día de hoy nos ha expuesto un tema muy interesante que es problemas en la determinación del objeto de la dirección fiscal y sus derivados. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Profesor, luego de la exposición nos surgen diversas dudas. Queremos enfocarla en los siguientes aspectos. El primero es, dentro de su experiencia fiscal, más de 14 años de experiencia como fiscal provincial, en este caso fiscal supremo, ¿qué problemas puede usted apreciar en lo que corresponde a la dirección de la investigación fiscal? Pero nos interesa básicamente en lo relacionado a delitos e investigaciones de delitos complejos, como pueden ser delitos de lavado de activos, que son los recientes casos que estamos viendo, los más sonados por lo menos socialmente, delitos de tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios también, y usualmente enfocados a organizaciones criminales. Según su experiencia, ¿qué problemas puede advertir en lo que corresponde a la dirección de la investigación fiscal? Bueno, hay, digamos, dos órdenes principales de problemas. La principal fuente de problemas está en una suerte de mecanización, es decir, incluso hay una imputación que se le hace al Código Procesal Penal de que la estructura del Código Procesal Penal está pensado más bien en delitos simples, que muchos critican, dicen que no está preparado para procesar, investigar, juzgar a grandes organizaciones. Bueno, eso mismo podríamos hablar del mundo de los fiscales. Los fiscales, en su mayoría, están capacitados para investigar delitos simples, un hurto, un robo, etc. Pero cuando se trata así de delitos muy complejos, que pueden ser casos de corrupción, delitos de negocio empresarial, etc., no se ha tenido, digamos, las herramientas para hacer una investigación de orden técnico. El segundo orden de problemas está en que desde la década de los 80, en que nació el Ministerio Público, un poco se ha tenido la idea de que se puede trabajar en cuerdas separadas, para usar una terminología de nuestro conflicto marítimo con Chile, en el sentido de que todo lo que tuviera que ver con societario, tributario, administrativo, podía verse completamente aparte del tema específicamente penal. La experiencia, yo diría, desde mediados de los 90 hasta el momento presente, es que ya no se puede hacer esa distinción. Entonces, estos problemas muy grandes, por ejemplo, corrupción, suponen una serie de conocimientos, por ejemplo, de comercio internacional. Los casos de corrupción más grandes tienen que ver con intercambios de bienes y servicios con entidades públicas o privadas del extranjero. Entonces, ya hacer esa separación ya no es posible. Entonces, el operador tiene que tener ya un grupo, un bagaje de conocimientos suficientes también de esas otras ramas para poder hacer una investigación eficiente. Y por allí, repito, no están, digamos, las principales fortalezas del Ministerio Público. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es a veces una sensación de dispersión, una sensación de desorganización, que termina perjudicando a todos. O sea, uno podría decir, bueno, a río revuelto ganancia pescadores, pero no es así. O sea, la cosa es tan compleja que no solamente es el Ministerio Público que tiene problemas para investigar de manera solvente estos casos, sino que también crea dificultades en el Poder Judicial y en la defensa. Entonces, profesor, podríamos afirmar que el Ministerio Público necesita contar con una serie de pautas mínimas, por lo menos, que puedan delimitar cómo debe direccionar cada fiscal de investigación, aunque ellos son los directores de la investigación. Por lo menos estas pautas podrían darles una orientación general de cómo deberían orientar la investigación para determinados tipos de delitos. Hay un temor. El temor es que si se dan pautas, se piensa maliciosamente que estas pautas se dan de manera interesada y espuria. Es decir, que el que da las pautas lo que quiere es favorecer ciertos casos o ciertas personas y quiere perjudicar a tales otras. En este sentido, sí, de lo que se trata es de pautas generales, ¿no? O sea, no que cuando un fiscal recibe un caso, alguien le diga tienes que hacer esto o tal otra cosa, no, sino que en términos generales, para cierto grupo o clases de casos, ya el fiscal tenga estas herramientas. Pero hay un problema con ello. ¿Se ha trabajado esa línea? Sí, pero desgraciadamente, en mi opinión, hay un divorcio entre la capacitación académica que se puede recibir y
las directivas. Entonces lo que sucede simplemente es que un fiscal se instruye, a veces por su propia institución, que trae profesionales muy capacitados, pero no siente que eso sea obligatorio. Y no solo es que no es obligatorio, sino que incluso hay ocasiones en que él aplica lo que ha aprendido académicamente y sus superiores o control interno pretenden sancionarlo por ello. Entonces, en ese sentido hay una dispersión. Yo soy muy convencido de que la capacitación tiene que unirse con lo académico, es decir, se tiene que normalizar la capacitación, hay que dar instrumentos para investigar, para entender los problemas de la administración pública, del comercio internacional, del mundo empresarial, pero esto tiene que volverse norma. Si no se vuelve norma, simplemente será un episodio académico que algunos fiscales habrán recibido en alguna actividad, pero que no sienten ellos que sea pues, una pauta uniforme para la institución. Profesor, en consecuencia, a su criterio, ¿cuáles podrían ser las características de estos lineamientos mínimos que debería seguir el fiscal al direccionar su investigación? Bueno, sin duda alguna, el principio de legalidad penal nos da un primer referente, ¿no? O sea, yo tengo que descomponer los tipos penales, porque en este caso no podemos hablar de un tipo penal, son varios tipos penales. Entonces yo tengo que separar cuáles son los tipos penales que van a ser objeto de la investigación y luego sobre ellos, como las matemáticas, tengo que descomponerlos sus factores primos, es decir, los elementos del tipo objetivo. Y una vez que los tenga separados, ya viene ahí un componente distinto, y ese componente solo en parte es jurídico, en mucha otra parte es más bien estratégico, ¿no? Es una capacidad de pensar en función a resultados y no simplemente a cumplir trámites o rituales, que suele ser una deficiencia bastante frecuente. Entonces, de acuerdo con ello, yo tengo que hacer una pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los medios para que cada uno de estos elementos de los tipos objetivos, de cada uno de los tipos objetivos, puedan ser demostrados? Entonces, esto ordena muy grandemente el trabajo. Entonces, ya no es que yo estoy llamando a personas para hacerle cualquier clase de preguntas o mando documentos o vídeos o computadoras a hacer todas las pericias que se me ocurran, sino que ya eso va buscando una información en específico que va a llenar un casillero específico dentro de mi plan de organización. Y no olvidemos una cosa muy importante. Una ventaja que tiene la defensa es que la defensa trabaja sobre la presunción de inocencia. Entonces, el Ministerio Público sí tiene que armar todo el esquema y tiene que armarlo de manera solvente. La defensa, para su pretensión, solo le basta traerse abajo un elemento, ¿no? Entonces, si es que el fiscal no trabajara de manera dispersa, sino de esta manera organizada, la defensa podría ejercer algo que es parte de su derecho y su prerrogativa como defensa, que es simplemente escoger cuál es el punto débil, ¿no es cierto? Y sobre eso atacar, ¿no? O sea, trabajar. O sea, hacer contrapruebas sobre ese punto, desvirtuarlo, ¿no? Entonces, sobre esa base, digamos, el trabajo se hace mucho más organizado, mucho más breve. El fiscal, al saber que esta estrategia de trabajo del abogado va a traer resultados en un poder judicial predecible, entonces podría actuar como de manera racional, por ejemplo, evitando ya formalizar o evitando acusar, sabiendo que ya, digamos, hay una suerte de campo estable, ¿no? De precedentes más o menos constantes que no le van a favorecer en un cierto caso. Y entonces las energías del Ministerio Público se pueden dedicar de una manera mucho más eficiente a conseguir sus fines institucionales. Una última pregunta, profesor, y a propósito de la ley 30.424 que va a entrar en vigencia ahora el 1 de enero del 2018, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. ¿Cuál es su perspectiva a futuro de la actuación del Ministerio Público en relación a esta ley? Ahora ya no van a abrir investigaciones contra personas naturales o contra representantes legales o gerentes generales de empresas, sino ahora van a tener la facultad de abrir una investigación directamente contra la empresa, lo que estimo que va a traer muchos más problemas de los que actualmente hay en lo que a la dirección de la investigación corresponde. ¿Cuál es su perspectiva a futuro? Más aún tomando en consideración que pues, el Ministerio Público va a tener en su momento que postular ante el juez penal si el programa de cumplimiento normativo, el compliance program, fue eficaz o no fue eficaz. ¿Qué perspectiva le genera todo esto, profesor? Bueno, ya que estos programas de cumplimiento están, digamos, un poco en el sustrato de esta responsabilidad, llamémosla penal o administrativa, por un tema
discusión. Ante todo, hay un problema que incluso es tanto problema porque no se percibe como problema. Y es el tema de que hay, digamos, dos puntos de vista. La persona que va a ser investigada y su abogado están pensando en los programas de cumplimiento como algo que va a evitar problemas legales. Y en realidad, por la práctica que vemos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, resulta que los programas de cumplimiento lo que evitan son condenas. Y en medio lo que tenemos es el proceso. Y el proceso puede ser una forma de estigmatizar, una forma de bloquear iniciativas económicas, etc. Y el problema del problema es que no se percibe como tal. Entonces, abrirle el proceso a alguien no se estima usualmente como hacerle un daño. Y bueno, no se ve o no se quiere ver que en ciertas ocasiones sí, eso genera problemas muy hondos. Entonces, una primera aprehensión que tengo yo es eso, ¿no? Que se va a tener incluso, o se puede tener la tentación de poseer una suerte de gatillo fácil. Bueno, total, no se trata en este caso de un ser humano, ¿no? Se trata de una suerte de abstracción normativa, entonces puedo, con mayor tranquilidad de conciencia, iniciar una serie de procedimientos y lograr probablemente medidas de coerción, medidas cautelares, que puedan generar una serie de problemas. Sin duda alguna, el tema de la imputación objetiva en las categorías que puedan ser aplicables a una persona jurídica tienen que estar mucho más afinadas en los fiscales para el momento de decidir abrir investigación contra una persona jurídica. Por ejemplo, en los riesgos permitidos, ¿no? O sea, saber qué actuaciones no deben ser consideradas ni siquiera sospechosas, que de acuerdo con el marco normativo son conductas neutrales. Y por lo tanto, abrir investigación solamente en aquellos casos en que haya una base razonable y consistente de que puede haber habido una transgresión normativa de la corporación, ¿no? Porque ya sabemos eso es independiente de la responsabilidad de los representantes legales, ¿no? Profesor, nuevamente muchas gracias por la excelente exposición que nos brindó y por las reflexiones que nos ha permitido compartir en este momento. Perfecto, muchas gracias al centro y espero que en una próxima ocasión. Gracias.